Muy bien, ahora sí, estamos en vivo. Me da muchísimo gusto saludar a toda la comunidad que nos está viendo o los que nos puedan estar viendo en esta en vivo en Facebook. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues tenemos una gran noticia el día de hoy porque tenemos a una excelente autora de un libro que me pareció maravilloso, que bueno, vamos a hablar un poquito acerca del libro del día de hoy, pero también cómo es que surge este libro, cuál es como la experiencia que tiene ella y que me parece que tiene que ver con un cambio profundo y trascendental en su vida y que me parece que es un ejemplo de vida. Por eso es que quise invitar a una excelente amiga desde hace muchísimos años, a una persona que admiro muchísimo, no solamente por la persona tan bella que es, sino por lo que ha vivido y que lo ha tomado como experiencia de vida para poderlo compartir a las demás personas. Y me parece que este es un tema muy importante, sobre todo porque tiene que ver con nuestro mundo actual, con nuestra vida actual, que hemos pasado por situaciones complicadas, difíciles, y que luego el despertar a una nueva conciencia nos puede ser un poquito complicado. Pero me parece que la licenciada Ivonne Hernández es un ejemplo claro de lo que se puede aprovechar de las situaciones que es la vida, finalmente, ¿no, mi querida Ivonne? Si puedes platicarnos un poquito de ti, Ivonne, gracias por estar aquí, y platícanos un poquito de ti, cuál ha sido tu trayectoria en esta vida, qué haces, a qué te dedicas. Ay, muchísimas gracias, Dina. De verdad te agradezco enormemente que me hayas invitado. Ahorita en lo que estabas en la presentación estaba yo compartiendo ahí en mi página, porque como no se ve muy padre aquí abajo, entonces dije yo, pues ahorita comparto ahí para que, a ver si alguien de mi página pueda escucharnos. ¿Qué hago? Pues hago muchas cosas y fíjate que eso es lo más interesante porque voy a hacer una pausa, pero es que me gusta esta parte porque incluso cuando le preguntan a mis hijos, oye, ¿tu mamá qué se dedica? Y entonces todo el mundo empieza así como que, porque es difícil platicar a qué me dedico específicamente. Te voy a platicar un poquito mi historia. Soy licenciada en nutrición, pero no ejerzo, tiene muchos años que no ejerzo. Y me encantó todo este camino de la programación neurolingüística, pero ahora sí que te puedo decir que mi caminar empezó con una experiencia de vida. Yo puedo decir que mi despertar. Y agradezco mucho el tiempo que te tomaste en la presentación de decir de mi libro que te gustó y de verdad lo agradezco. Porque a través de esa historia de vida decido yo plasmarla en un libro que se llama Trascender y empezar pues prácticamente todo este camino. ¿Y a qué se refiere? Pues prácticamente es un despertar a la conciencia. Entonces, con esta experiencia de vida que fue realmente la enfermedad de mis padres, en la cual yo empiezo a relatar, fue un despertar de conciencia, de verdad, de la importancia del estar vivos, de la importancia del valorar tu salud, de valorar la vida, de valorar los pequeños detalles, esos que normalmente pasan desapercibidos. A raíz de este libro, yo decido adentrarme de verdad, pero ya estudiar un poquito más a fondo. Había estudiado muchos cursos pues para ayudarme yo de forma personal, pero después decidí hacerlo un poquito más en forma. Igual mi objetivo era ayudarme yo para poder salir pues de toda la adversidad de problemas que estaba yo viviendo. Y empecé a estudiar tanatología, programación neurolingüística, que es en la que me he adentrado mucho. Y ahorita estoy muy adentrada en todo lo que es neurociencias, inteligencia emocional, todo lo que tiene que ver con la relación de la salud y las emociones, cómo poder estar saludables a través de simplemente saber manejar las emociones. Entonces, quizá mi trayectoria no es muy larga, pero en este aspecto, pues a raíz de que decido todo esto, pues la gente me empezó a llamar, conociendo algunos ya mi libro, me empezaron a invitar a dar pláticas y esto, la plática se convirtió en conferencia, la conferencia se convirtió en curso, el curso se convirtió en capacitaciones para empresas y prácticamente así es como ha sido, ¿no? De que la gente que me ha conocido me ha invitado a participar con ellos. Entonces, actualmente me dedico a eso, porque decidí dejar todo lo demás, absolutamente todo. Yo tenía una empresa familiar y decido yo dejar todo y dedicarme al 100% a esto, que ahora es precisamente el compartir, el hacer este tipo de cosas que me encantan. Entonces, pues así
así es como inició todo esto, ¿cómo ves? No, pues muy intenso, y bueno, muy, muy intenso porque es, bueno, si ustedes pueden de verdad adquirir el libro, que es una joya, la forma en cómo lo escribes, porque es una escritura sencilla, es una escritura que viene desde el corazón, desde la experiencia misma, y cómo vas relatando de una manera tan hermosa la relación de tus papás, los dos, cómo tú vives como hija, la trascendencia de tus papás, la muerte de los dos, y lo conviertes en algo de vida, una enseñanza de vida de cómo enfrentarlo. Y lo que me llama mucho la atención, Ivonne, además de que vas relatando una cuestión de lo que es la vida en sí, y las circunstancias a veces no tan agradables y muchas veces dolorosas, ¿no? Y que cuando lo estoy leyendo, hace cuenta que me estoy transportando ahí, ¿no? Y estoy sintiendo esa ansiedad y esa tristeza y ese dolor, pero al mismo tiempo esa alegría, que de pronto vienen esas partes que van como, pues describiendo todo esto, ¿no? Veo que pones mucho la cuestión espiritual. Creo que es un ingrediente básico, y me refiero en la parte espiritual desde la profundidad del ser, ¿no? De la esperanza, y que yo no, a mí la esperanza no me gusta mucho, es decir, la palabra esperanza o el concepto no me encanta, porque estás esperando algo que nunca llega, ¿no? Más bien es como la confianza de Sí. que hay algo ahí más allá, ¿no? Un poder maravilloso, amoroso, que detrás de todo ese dolor y ese caos que se vive día con día, tu familia y tú, bueno, tus papás y tú crean un ambiente de confianza al amor, al universo, y que bueno, se habla de Dios, ¿no? Esa es la palabra como que se ve mucho, pero lo haces de una forma tan amorosa, tan contundente también, porque no es el estar rezando el rosario cada 5 minutos o ir a la iglesia, que bueno, es muy respetable también, ¿no? Pero lo hablas de una manera diferente. ¿Cómo es esta experiencia espiritual dentro de esta vivencia para ti? ¿Cómo ayuda esto? Fíjate que diste en el punto clave y esa es la razón de la cual decidí escribir el libro. Y eso es a lo que yo precisamente llamo el despertar de la conciencia. Quien lee mi libro, y tú que ya lo leíste, pues ahorita lo descifras tal cual, ¿no? Es ese proceso de despertar que no es bonito, o sea, no es bonito. ¿Por qué? Porque muchas veces despertamos así, de golpe, de sopetón. Incluso hay una frase que yo escribo ahí en el libro que es, a veces hace falta una pesadilla para despertar. Porque cuando tienes todo así como que bonito, toda una vida cómoda, por esa parte humana, nuestra mente pues se acomoda, o sea, nos acomodamos como humanos. Entonces pensamos que todo lo que tenemos existe y va a ser eterno y lo vamos a tener siempre. Y no es verdad, ¿eh? Nacimos solos y solos nos vamos. Entonces, todo lo que tenemos en esta vida es prestado. Llámese hijos, llámese padres, llámese pareja, llámese trabajo, casas, bienes materiales, absolutamente todo, todo lo que traes puesto, la ropa, absolutamente todo, la computadora que estás viendo, el teléfono celular, todo es prestado. Y se nos olvida esa parte. Y pensamos que eso material, esa persona que tengo es eterna. Y entonces me puedo convertir en que pues yo dependo de que mi felicidad depende de ello. Pero cuando te das cuenta que en un momento a otro de verdad ni te pertenece, ni tienes control sobre eso, que es cuando ya te llega esa parte espiritual con la cual tú te conectas. En mi caso, pues yo crecí en una familia católica, en una familia donde había muchas creencias muy arraigadas que le agradezco enormemente a mi mamá. Pero no, mi intención de escribir el libro no es nada ni de fanatismo, ni tiene que ver con religión, ni tiene que ver con nada de eso, porque es algo más allá, es algo intangible, es algo que solamente quien lo vive lo entiende, porque no es el Dios de la iglesia, no es el Dios que ves acá, es esa parte que de verdad aprendes a confiar, quien cree en ello.
Y normalmente yo le puedo llamar así, pero ahora que me dedico a esta parte de que me adentro a estudiar más allá, es que al final de cuentas es esa parte espiritual que todos tenemos y cada quien le va a poner el nombre que quiera. Algunos le llaman vida, algunos le llaman amor, algunos le llaman universo, algunos le llaman Dios. Cada quien le va a llamar de acuerdo a su creencia. Pero es esa parte intangible donde de verdad cuando te enfrentas a algo difícil, es cuando ya cedes todo, pues todo tu poder que pensabas que tenías y que te diste cuenta que no tienes ningún poder, absolutamente ninguno. Y entonces cuando te das cuenta, ¿qué haces? ¿Qué haces? Esa es la cuestión. Entonces yo decido escribir este libro porque cuando yo empiezo a cederle el control a alguien más, que no era yo, porque era obvio que yo no tenía control de nada, y entonces es un desgaste emocional, es una resistencia, es un luchar que no te lleva a ningún lugar. Algunas personas que saben, dependiendo cómo lo manejen, hablan mucho de energía. Hay muchas filosofías, hay muchas doctrinas, hay muchas disciplinas, pero al final de cuentas todas te llevan a lo mismo, a que fluyas con la vida de verdad. Y entonces es cuando ya uno empieza a bajar soberbias, empiezas a confiar, empiezas, como tú lo dijiste bien claro, la palabra esperanza, si tú la defines desde este punto de vista, pues tiene lógica, porque significa esperar algo, ilusionarme de algo, ¿no? Pero cuando yo confío de verdad, independientemente de cuál sea la respuesta, independientemente de lo que venga, confío en mi ser espiritual, en mi parte o en el Dios que tú creas, o en la vida o en el universo, en que lo que venga estará bien. Y agradeces lo que tienes por el momento que lo tuviste. Y entonces se ve la vida desde otra manera, tan bonita, tan distinta, que el dolor deja de ser dolor. Entonces ya se convierte en amor, ya se convierte en confianza, ya se convierte en fortaleza, ya se convierte en muchas cosas muy bonitas. Entonces hay cosas que siempre digo, solamente quien las vive las entiende. Pero mi intención de escribirlo fue, y lo narré de una forma muy sencilla, porque se lo escribí a mis hijos, ese fue el principio. Dije yo, para que nunca se nos olvide, les dije, para que nunca se nos olvide. Ni a ellos, ni a mis nietos, ni a mis bisnietos, ni a la gente en general. Dije que nunca se nos olvide esta vivencia. Entonces, yo la escribí en un lenguaje muy sencillo, porque en ese tiempo mis hijos tendrían como 14, 15 años. Entonces, es un lenguaje muy fluido, muy sencillo de entender por cualquier persona. Y fíjate que algo que, perdón si hablo mucho, porque luego de repente hablo mucho, dice mi hija. Pero fíjate que algo que me ha dado mucho gusto es que la gente que ha leído el libro, ha sido gente que está pasando por situaciones a veces difíciles y les ayuda a cerrar ciclos. Entonces, he sabido de otras personas, pero de quien tengo la experiencia más cercana, obviamente, es de mi hija, que perdió una amiguita cuando su amiguita tenía 18 años, falleció. Y yo la veía agarrada del libro y lo leía y lo leía y lo volví a leer y lo volví a leer y lo volví a leer. Lo leyó quién sabe cuántas veces. Pero esa era su fortaleza, o sea, de eso se agarraba. Y también lo supe de varias personas que pasaron por un proceso difícil y que me decían, es que yo estuve al borde de decir ya hasta aquí y ya no quiero vivir. Y tu libro me dio esas ganas de vivir. Lo leo y me dieron esas ganas. Y esa era la intención, que la gente le den ganas de disfrutar de nuevo la vida. Esa era la intención. Y me parece que cumple con su propósito. Por lo menos rompe un paradigma importante, rompe las cosas que continuamente nosotros vivimos y vemos. Por ejemplo, mira, ahorita precisamente con la pandemia, que esta es una cuestión mundial, Ivonne, ¿no? Hay un miedo espantoso, hay una ansiedad, la ansiedad de estar encerrados que se van sumando a muchas situaciones bastante complicadas que aún todavía lo estamos viviendo. Yo recuerdo que cuando recién nos metimos a nuestras casas, primero fue como la sorpresa, ¿no? Fue como y la incertidumbre, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Uh-huh. No es que haya pasado en mi colonia o que haya pasado en mi cuadra, ¿no? Fue una cuestión mundial
en donde no había manera de salir para nada, ¿no? Entonces al principio estás como sorprendido, es algo diferente, pero después suceden todas estas pérdidas, la pérdida del trabajo, la pérdida de la salud, la pérdida de la estabilidad, de la vida que nosotros conocíamos, ya no existe. Yo me acuerdo que al mes de estar viviendo la pandemia, yo decía, ya no vamos a ser los mismos. Ya esto que estamos viviendo, aun cuando mañana salgamos a la calle, al mes de la pandemia, ya no vamos a ser igual. Algo perdimos y llevamos ya cuántos meses, ya varios meses, 6 meses creo ya, en donde no estamos del todo encerrados, pero el miedo sigue latente, porque la muerte está muy presente, ¿no? La muerte, y hay muchas personas de la tercera edad, que por cierto sé que tienes un grupo de jóvenes de la tercera edad, me encantó esa definición, que lo necesitan muchísimo, o sea, bueno, todos lo necesitamos, pero yo creo que hay dos grupos muy vulnerables en este momento, que son los jóvenes, los adolescentes, que están teniendo tanto miedo de vivir, y las personas ya grandes que se les movió y se les movió todo, ¿no? Me ha tocado pacientes donde se han muerto 3 familiares o sea, que conviven, ¿no? 3, la madre, 2 hijos, o los hijos, todos los hijos, o quedan sobrevivientes, o una persona y todas las demás se murieron, sus papás, sus hermanos, ¿no? Entonces, ha habido de verdad pues una muerte masiva, la humanidad está teniendo pérdidas, ¿no? La humanidad está necesitando esta trascendencia, este despertar, y por lo que tú me comentas, entonces pareciera que la humanidad necesita despertar. Sí, así tal cual lo dijiste, sí. Lo que pasa es que es difícil, ¿eh? O sea, y lo digo porque, a ver, a veces yo les platico a la gente, imagínate que estás acostadito, bien bonito tú, con tu sabanita, con tu colchita, bien cómodo, viendo la tele si tú quieres, platicando a gusto, tomando tu cafecito, lo que tú quieras, pero bien a gusto. Y de repente alguien te dice, levántate porque te tienes que levantar. Ah, o sea, claro que no, qué flojera, si estoy tan a gusto aquí, ¿por qué me levantas? Bueno, pues así nos vino a levantar el virusito ese miniatura, que es microscópico, es una cosa miniatura, y así nos vino a mover y a despertar. Y hay gente que aún así se resiste. Incluso me llama la atención porque escucho comentarios cercanos de gente que aún no cree y dicen, es que todavía no cree, esto del virus es puro rollo, o sea, lo inventaron y claro que no. Y entonces me da risa porque digo, ¿cómo es la mente que se protege a tal nivel de resistencia, que no inventes, llevamos casi todo el año encerrados, muchas pérdidas humanas, muchas pérdidas económicas y gente que todavía no cree, que todavía no cambia ni siquiera un hábito de lavarse las manos, por ejemplo, ¿no? Y no es que esté tachando yo a alguien o algo, no, simplemente que es precisamente ese despertar de conciencia que no llega. Y hay algo que me queda muy claro, esa definición que por eso me enamoré de la programación neurolingüística, porque no es que sean personas buenas o malas, no hay definición de concepto que algo te haga bueno o que algo te haga malo, porque no es así. Son simplemente situaciones, nada más. Las personas no son buenas ni malas, son simplemente situaciones. Y lo que sí es que hay una falta de conciencia, o sea que no estamos conscientes de la importancia de verdad de todo esto. Entonces, sí, la invitación, y normalmente a lo que me dedico yo es invitar a la gente, y platicaba yo contigo, ¿te acuerdas días antes? Que hay veces que que nos gusta hacer este tipo de cosas y no somos las únicas, hay muchísima gente que está hablando precisamente y hay en diferentes formas, ¿no? Entonces hay veces que les dices, pues a ver, ¿cómo te platico? Que te despiertes, que disfrutes de la vida y entonces, oye, yo que hago mis videos en la mañana, tómate tu cafecito y mira bien bonito, tú levántate. Hay gente que no se levanta. Yo me acuerdo que mi papá decía, cuando mi abuelita le hablaba así bien bonito primero, Roberto, levántate mi niño, levántate. Robertito, hasta la tercera, te levantas como una... Bueno, pues así es la vida. O sea, nos habla bonito, se habla de 1000 formas para que despertemos. Pero llega un punto en que ya no nos va a hablar bonito y entonces ya empieza a hablar más fuerte, porque es el ciclo de la evolución del ser humano.
O sea, es la evolución de la vida. Pero a veces nuestra soberbia no nos deja ver más allá y pensamos que todo lo que tenemos, o sea, esto es todo. No, no es así. La vida, o sea, la historia de la Tierra misma, la historia del universo tiene una evolución. Incluso estaba viendo hace poco unos estudios documentales de cómo son niveles cíclicos y que está estudiado todo esto a nivel ciencia, fundamentado con la historia y con todo, como el proceso de la evolución de la Tierra y coincide con muchos picos. Y este es un pico que coincide con la historia de la Tierra. Y en esos picos es donde la Tierra evoluciona, sube su nivel de vibración, y quien sepa de estas cosas puede entenderlo un poquito más, sube su nivel de vibración y la humanidad, quien esté en ese grado de conciencia, sube con la Tierra, y quien no se queda, quien no se queda. Entonces, aquí es hablar de la muerte, fíjate que tú lo dijiste hace ratito, es algo que causa temor, porque es algo que no sabemos qué va a pasar, es algo incierto. Y sin embargo es lo único cierto que tenemos en la vida. O sea, no hay otra cosa más cierta en eso. Todos nos vamos a morir algún día. Pero a veces malentendemos el concepto. Y esto lo aprendí yo con mi papá. Porque cuando lo viví con mi mamá le creí al médico, y que no es que el médico haya tenido razón o no, simplemente en su creencia él dijo, su mamá tiene tanto tiempo de vida y en tanto tiempo se va a morir. Y yo me volví loca y dije, se va a morir. Dije, todos nos vamos a morir, pero yo le creí al médico y tal cual sucedió así. Después quedé con una trauma pensando que yo por mi creencia no es cierto, así había pasado, punto. Pero cuando le pasa a mi papá y se enferma, y entonces yo cometo el mismo error y lo narro en el libro y le pregunto al médico, y es algo que le voy a agradecer eternamente al doctor. Le pregunto, ¿cuánto tiempo le queda de vida? Y me volteé a ver así como diciendo, ¿esta señora está loca o qué le pasa? Me dice, señora, a nadie le podemos decir un tiempo cuánto va a vivir. Los médicos vamos a hacer lo que podamos hacer, pero eso va más allá de nuestras manos. Y todos tenemos la misma posibilidad. Y dije, yo, tienes razón. Tanto él como yo, que pensaba que yo estaba sana, a lo mejor yo me moría antes que mi papá, y eso no tenía nada que ver. Entonces yo entendí ese concepto y pasó, porque todo lo que parecía que era súper malo, oye, de repente empezó a florecer, y lo que le decían los estudios, ciencia, todo, a mi papá me acuerdo perfectamente que algunos médicos sí se atrevían a decir, falta tanto tiempo, y nada que ver, o sea, sobrepasó todo pronóstico y diagnóstico, que muchos no se podían entender cómo era posible que mi papá pudiera caminar cuando el estudio decía tal cosa, cómo era posible que pudiera estar vivo y respirando y sin dolor si el estudio y la medicina decía tal cosa. Pues no es posible cuando la mente lo quiere. Y cuando se le pide con el alma y el corazón una oportunidad, es posible, todo es posible. Y eso lo entendí y lo aprendí. Por eso decidí escribirlo. Y entonces algo con lo que trabajo diario es precisamente con mis miedos, porque los vamos a tener toda la vida, pero son los que más nos detienen. Trabajas con tus miedos y entonces es cuando puedes hacer y lograr lo que te propongas, lo que sea. Eso que parece imposible lo puedes lograr. Pero el chiste es vencer el miedo, trabajar el miedo. Y eso es a lo que prácticamente me dedico ahora, ¿no? Claro. Eso es a lo que me dedico. Fíjate que mencionas dos cosas muy importantes aquí, porque me gustaría retomarlo rápidamente, porque una es del despertar de conciencia, que precisamente parece como una obra titánica para qué es despertar de conciencia. Es tener mayor conocimiento, estar en las noticias pegadas todo el tiempo para tener un discernimiento, el observar o al observar estas emociones, mis conductas, qué genero, qué es lo que voy generando para mí, para los demás. ¿Es nutritivo o destructivo o es tóxico? Y te lo digo porque ahorita que decías precisamente esto del despertar de conciencia desde ver la vida desde otra manera, sobre todo las personas que están pasando por una situación tan caótica y tan difícil, tan dolorosa, porque el dolor se vive de otra manera. No es que el dolor se quite o se vaya, pero se vive de una forma diferente, porque la tristeza siempre va a estar ahí, ¿no? Son las emociones, pero lo vives de otra manera. Las tragedias no van a desaparecer, pero tú eliges vivirlas de otra forma. Y ese es como el valor que se da.
Pero entonces, fíjate, hay personas, porque yo de pronto escucho, ahora que he estado muy metida y que no me tocó de otra más que meterme en las redes sociales, hay personas que de pronto, lejos de dar una nutrición a la comunidad, empiezan a crear más noticias catastróficas. Por ejemplo, esto de no existe el coronavirus, es inventado. Bueno, yo tengo una teoría con respecto a eso, pero sí existe el bicho, pues, ¿no? Sí existe. Sí creo que haya sido construido a manos humanas, sí lo creo. Pero eso no quiere decir que no está haciendo daño, sí está haciendo daño, obviamente. Pero a lo que voy es que es como todas estas teorías de conspiración, que no es bueno que se ponga la vacuna porque si entonces si te van a empezar a monitorear y entonces de la crisis que hay más crisis todavía, ¿no? O empiezan a tirar cualquier situación política, económica, que de por sí la situación está con pincitas, entonces es tirar todavía aún más, pero no con argumentos sólidos, no con un discernimiento y una observación más objetiva, sino como viviendo, si ya vivimos una tragedia, hacerlo más tragedia, o sea, hacerlo más caótico, ¿no? Que me parece que no solamente el despertar de conciencia es como tratar de ver las cosas de una forma diferente, sino qué estoy haciendo yo en esta vida, cómo estoy alimentándome a mí y al otro. Si tengo estas ideas tan caóticas, conflictivas, pues seguramente mi vida sí lo va a ser. Fíjate que te voy a decir para mí qué significa el despertar de la conciencia. Y lo voy a decir así de la forma más sencilla. Es escuchar tu propia voz callando las voces del exterior. Y eso es quizá lo más difícil, porque normalmente no escuchamos nuestra propia voz. Escuchamos las voces del entorno, noticias, caos, problemas, crisis económica, no hay trabajo, y empiezas a llenarte de todas las redes sociales, toda la información. Entonces, todas esas voces se convierten en un eco impactante a nivel neuronal. Y esto también está comprobado. Hay muchos estudios que están haciendo ahorita de cómo todo esto genera un nivel de estrés más elevado. Ese nivel de estrés aumenta niveles de cortisol, aumenta niveles de adrenalina en el cerebro, que son los neurotransmisores o químicos en el cerebro. E incluso algunos médicos neurólogos se atreven a decir que hay un tipo de inflamación, vamos a decir, a nivel cerebral. Y entonces te nubla la visión y uno no puede tomar decisiones certeras por ese nivel de inflamación, de estrés que se pueda generar. Pero como a nivel cuerpo te genera un nivel de energía que te sientes así como que muy fuerte, pues claro, la adrenalina, primitivamente el cuerpo está hecho para que puedas correr, para que puedas pelear, para que te puedas defender o para que te puedas esconder. O sea, si te ubicas en la parte de las cavernas, para eso es, ¿no? Entonces, cualquier cosa que pudiera ser agresor, entonces eso es la función normal del cuerpo, ¿no? Entonces, segrega estos químicos para defenderte y mantenerte con vida, simplemente. Pero en ese proceso, lo único que no hace el cuerpo, la mente no hace pensar, no piensa de forma racional, digamos. Está actuando en base al miedo. Y en base al miedo se esconde, pelea o corre, huye. Pero ¿qué pasa cuando te tienes que quedar? ¿Qué pasa cuando no puedes huir? Cuando te tienes que quedar a enfrentar todo esto que estamos viviendo. Entonces hay que aprender a bajar esos niveles de los químicos del cerebro, esa inflamación del cerebro, callar todas las voces de alrededor, callar esas voces que quedaron como eco grabadas, que uno se los está repitiendo. La misma noticia que viste en la mañana la estás repite y repite aquí, y luego todavía la pasas y la transmites a todos tus grupos de chats, y luego todavía la comentas en el cafecito que están relajando, si nada se relajan, están repitiendo y repitiendo. Entonces estás haciendo esas voces más grandes. ¿Cómo vas a escuchar tu propia voz? Tu voz de la tranquilidad para poder estar en armonía. No se escucha. Para mí el despertar de conciencia es callar todo lo externo para que puedas escuchar tu propia voz interior, esa parte espiritual con la cual ya naciste. Algunos le llaman alma, algunos le llaman espíritu,
pero somos mente, cuerpo y alma o espíritu, como le quieras llamar. Pero entonces si le cedes el control a la mente, te va a llevar a una locura, ¿eh? Y va a andar uno choque, 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 porque lo único que está haciendo es repetir todo lo que escuchó en el exterior. Y el que de verdad te puede guiar, porque es esa parte intangible, es tu voz interior, la cual no escuchamos. Y la única forma de escucharla es callando todo lo demás y aumentando mi propia voz. A eso yo le llamo un despertar de la conciencia. Pero esa es la parte quizá un poquito más difícil, donde no todo el mundo sabe cómo hacerlo. Porque puedes decir, ay, sí, pero ¿cómo? Al menos cuando yo me enfrenté a todo lo que yo vivía, yo decía, no, pues si te lo dicen bien padre, pues sí, pero ¿cómo? Ese es el truco, ¿cómo? Eso es lo Y bonito. hablando, y hablando del cómo, mi querida Ivonne, y para ir cerrando un poquito, Ujú. es que, bueno, ahorita ya nos diste como una especie de ejercicio o de una forma de poder tomar conciencia, ¿no? Que se necesita de verdad de mucha fuerza de voluntad y sobre todo ganas de verdad de cambiar porque si cambio yo, cambio mi ambiente, ¿no? Eso lo sabemos perfectamente bien, cambia a nuestro alrededor. Pero en esto, ¿cómo podemos hacer? ¿Hay una receta o hay un tip o hay algo que nos pueda ayudar? Esto que tú haces, por ejemplo, estos cursos que se convirtieron en talleres y que se convirtieron en pláticas y luego demás y demás, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué nos sugieres, qué nos recomiendas? ¿Qué podemos hacer para cambiar un poco nuestro chip? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Qué ofreces para que esto nos pueda ayudar a nosotros que de pronto nos cuesta tanto trabajo, mi querida Ivonne? Exactamente. Mira, yo no descubrí el hilo negro, ¿eh? O sea, yo no vengo a presentar así como los del mercadito, ¿no? Ay, te vengo y te presento. No, pues no, claro que no, porque yo no descubrí el hilo negro. Yo lo único que hago es compartir todas las disciplinas que yo encontré y que de forma personal me sirvieron. El cómo hacer eso precisamente. ¿Cómo? Hay muchas disciplinas, hay muchas técnicas. Una de ellas es programación neurolingüística. ¿Qué es programación neurolingüística? Bueno, un grupo de personas empezaron a estudiar los comportamientos exitosos de las personas que ya lo lograron, precisamente eso que te estoy diciendo, ¿no? Lograron sus objetivos, escucharon su propia voz, siguieron un camino, lograron lo que podían llamarle éxito, y dependiendo la definición de éxito de cada quien. Pero una persona exitosa no es precisamente la que tenga una empresa con muchísimo dinero. Una persona exitosa es quien se sabe sobreponer a cualquier adversidad, y llámale como quieras. Puede ser pérdida de trabajo, puede ser superar una muerte de un familiar, de un padre, de un hijo, superar un divorcio, por ejemplo. Puede ser lo que tú quieras, lo que sea, pero es superación, es regresar, es esa parte de la resiliencia. Entonces, hay muchas técnicas que ya están organizadas dentro de la programación neurolingüística que te ayudan a ir pasito a pasito haciendo las cosas. A través de el cómo es muchas disciplinas. Hay otras, ahorita te voy a decir otro ejemplo. Hay otras disciplinas que es a través de la meditación. A mí me encanta la meditación. Incluso la programación neurolingüística jala un poquito a la meditación porque es aprender a reprogramar tu mente. Aparte, hay otras disciplinas que son técnicas de respiración que me encantan también. Entonces, yo voy uniendo todo eso. Uno, las técnicas de respiración. La respiración te ayuda a calmar tu mente y a ir desinflamando. La meditación te ayuda a escuchar el lenguaje de tu cuerpo. La programación neurolingüística te ayuda a identificar cuáles son las creencias que te pudieron haber limitado. Y otra disciplina que yo uno dentro de todo lo que yo comparto es el ejercicio, es el movimiento. La vida es movimiento. Entonces, una persona, si tú quieres estar bien, necesitas moverte. O sea, si nada más está uno sentado sin hacer nada, no funciona así. Pero ¿cómo empieza todo esto? ¿Cuál es el primer paso? Es lo que tú dijiste, es querer hacerlo. Ese es el primer paso. Es querer hacerlo, querer cambiar, querer vivir diferente, querer sentir diferente. Y hay dos formas, cuando me lo compartieron, dije, es verdad. Mucha gente que ya sabe muchísimo más de esto que yo, normalmente dice, hay dos formas de que una persona cambie.
o es porque ya le dolió demasiado, porque ya lo que ha vivido lo ha vivido una y otra vez, y ya le dolió demasiado, tanto que dice, ya no quiero esto en mi vida, quiero sentirme diferente, y entonces por sí mismo empieza a buscar la forma y el cómo empieza a llegar solo, porque cuando el alumno está listo, el maestro llega. Pareciera que todo el universo se pone de acuerdo y frente a ti aparecen todas las cosas que andabas buscando. Entonces el primer paso es querer hacerlo. Y la otra parte, si no es que les haya dolido demasiado, es porque empezaron a observar que eso que viven no les gusta. A lo mejor no es tan doloroso aún, pero tienen esa visión de decir, yo no quiero ir por este camino, yo quiero ir por mi propio camino, yo quiero hacer esto. Y entonces es una decisión que se toma. Entonces es esto que yo hago, y como me decías que dónde me contactan y todo esto, las personas que están aquí en tu página, en mi página de Facebook me pueden encontrar como Ivonne, con doble N, E al final, Hernández, autora. Incluso yo ahorita hace un momento acabo de publicar, voy a hacer una charla gratuita, un webinar gratuito. En este momento, por esta ocasión, nada más la voy a hacer para puras mujeres. Normalmente es abierto para mixto. En esta ocasión solamente lo voy a hacer para puras mujeres, y es precisamente para identificar esa parte de que a veces nos limitamos nosotras mismas y entonces no caminamos. Y es porque algo tan sencillo, fíjate, que no nos perdonamos. Y la culpa, ya no voy a entrar más porque si no voy a tardarme, es una cosa que te agarra. Y entonces es aprender a uno a aceptar, vivir y aceptarse como es. Y entonces ahora sí, caminas y empiezas a caminar y hacer lo que tú quieres. Entonces, quien esté interesado puede inscribirse porque es gratuito. Chicas, ahorita nada más va dirigido a mujeres, que va a ser el martes a las 7 de la tarde, sí, o noche, dependiendo si el lugar donde vivan. Este martes, 1 de diciembre a las 7 de la tarde, y ahí van a encontrar una liga en mi página de Facebook donde se pueden inscribir, nada más confirmar su asistencia, y pues esto es gratuito. Y ahí les platico mucho del cómo. ¿Qué puedes hacer para poder precisamente levantarte, enfrentar miedos y todas estas cosas? Excelente, Ivonne, excelente. Pues ya lo escucharon, tenemos a dos personas que nos dicen hola, que es Alejandro Vidal y Humberto San. Pues muchas gracias por vernos, me da mucho gusto y seguramente esto se va a estar transmitiendo en algún momento, y habrá gente que estará muy interesada en todo, pues en estos temas, y sobre todo el cómo, ¿no? El cómo, dónde podemos encontrar este cómo. Entonces, te agradezco muchísimo, mi querida Ivonne, de verdad, por esta experiencia, me encantó. Ojalá que se repita, porque creo que hay muchos temas ahí en el tintero. Esto de hablar precisamente de las mujeres, ¿qué le pasa a la energía femenina? Ya tiene muchos años que están pasando por una transición también muy importante, en donde me parece que somos, y no quiero hablar de esta parte feminista tan maltratada que en los últimos años se ha como maltratado el concepto, creo yo, o siento yo, pero sí la energía femenina me parece que ha estado muy lastimada, y a veces nosotros reaccionamos de una manera que en lugar de ayudarnos nos lastimamos también, ¿no? Siempre he creído que, de hecho, hace muchos años hice un taller, un curso que se llama Érase una vez una mujer, junto con una gran amiga que ya trascendió también, por cierto, y una gran sabia, una persona muy, muy sabia, en donde nos dábamos cuenta que la mujer estaba tan dolida, ¿no? Con el hombre, pero también con ella misma, ¿no? Yo creo que con el enojo más grande es con la propia mujer, y cómo a veces entre mujeres nos podemos poner el pie tan feo, ¿no? Tan espantoso, pero que tiene que ver también con un despertar de conciencia, porque yo sí estoy segura que si la energía femenina en términos generales se sana, todo lo demás se sana. De verdad, sí. Creo que hablando desde esta parte metafórica, arquetípica y energética, yo diría que en la medida que nosotros nos respetemos, nos amemos, nos aceptemos y podemos entonces
realmente evolucionar como género, como energía también, ¿no? Sí, fíjate que ahorita ya para no quitarte tampoco tanto tiempo, porque luego me voy platique y platique. Y luego ahorita no tenemos café más que tengo agua, caramba. Pero bueno. Agua, bien. Pero fíjate que ahorita que dijiste de la energía femenina y todo, yo normalmente no me dirijo específicamente a las mujeres, pero en esta ocasión dije, sí, lo voy a hacer, va a ser, ¿por qué? Porque llega diciembre y es como que para que cada quien, la mujer, encuentre su propio regalo. ¿Y cuál es su propio regalo? Eso que normalmente se habla y se ha hablado en los últimos años, el empoderamiento de la mujer. Pero tenemos un concepto mal entendido. Y ese yo creo que es la raíz de muchos de los problemas. Porque entonces se piensa que empoderarse, la mujer empoderada es porque, oye, yo puedo todo, saco el látigo y contra todos los hombres, porque no es así. O sea, el empoderamiento de la mujer significa que encuentre dentro de ella misma esa fuerza para salir adelante. Pero es una fuerza para construir, no para destruir. Porque nadie tenemos el derecho de destruir absolutamente nada ni a nadie. Entonces no podemos utilizar esa fuerza que puedas tú generar, porque entonces se revierte. Porque no se trata ni de criticar al hombre, pues claro que no, vivimos en una comunidad, o sea, somos una sociedad, somos seres humanos, punto, y nos necesitamos mutuamente. Entonces es nada más aprender a encontrar dentro de sí mismo el poder, el valor, el amor, y entonces sí, poder reconocer incluso el valor y el poder y el amor del hombre. O sea, es llegar a un punto de respeto, empoderarse. Para mí el significado de tener empoderamiento en la mujer es utilizarlo para construir. Porque quien yo escucho, porque se malentiende estos conceptos, cuando ya empiezan a hablar, y es que los hombres, no, olvídalo, de aquí no soy. Porque entonces así no funciona. No se trata de echarle piedras a nadie. Digo, yo adoré a mi padre, es como si yo le estuviera gritando a mi padre. Eso no me cabe en la cabeza, no, para mí no funciona. Tengo hijos, varones, que los amo con toda mi alma. Entonces imagínate que yo empezara yo a decir el empoderamiento de la mujer y fuera los hombres. No inventes, es como si yo misma estuviera maldiciendo a mi padre o a mis hijos, a mis hermanos, a mis amigos. Así no funciona la vida. Es a través de encontrar el poder dentro de sí mismo, perdonarse, que es de lo que voy a hablar ahora el martes primero, perdonarse, perdonar, que es algo que es también bastante difícil hacerlo, y entonces ya puedas caminar tranquilo, en paz, y ahí sí llega lo que tú dijiste, se puede empezar a construir, y podemos empezar a construir una sociedad completamente distinta, ¿eh? Ese es el don que tiene la mujer. Claro. Ese es un don maravilloso de construir que no entendemos. Yo creo que todavía no alcanzamos a entender esa maravilla que Dios nos concedió y que la debemos de utilizar pues a favor, para construir en bien de ti mismo y de los demás. Eso es base. Fíjate que nos está diciendo J. Humberto San que él también quiere, me imagino que alguna plática, supongo, y que sí. hagamos para niños. Mi querido Beto es un amiguísimo del alma y entonces, gracias por estarnos escuchando. Ya después voy a hacer uno abierto así para todo el mundo. Pero por esta ocasión sí dije, sí lo voy a hacer para las mujeres. Y fíjate que estuve así, yo ya estaba haciendo la publicidad para hacer esto y lo iba a abrir a todo el mundo y dije, no, creo, y en esa parte creo que coincido contigo, creo que necesitamos empezar nosotras mismas, porque así ya empezamos a construir. Y ahorita en esta época que viene esta época de sensibilidad, de Navidad y de todo esto, unión familiar, creo que somos una base fundamental y podemos hacer mucho a favor y más en esta época. Y entonces sí, ahora sí poder abrirlo a todo el mundo y a invitar, ahora sí que unir a amigos, hermanos, padres, hijos, esposos, pareja, quien tengas, para poder invitarlos, pero necesitamos construirnos nosotros primero. Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Creo que tenemos mucho más cosas de qué hablar, mi querida Ivonne. Por lo tanto, me encantaría volverte a invitar nuevamente el próximo martes a la misma hora. Por los que nos están viendo, yo creo que vamos a abrir este espacio para crear precisamente este despertar de conciencia, que se puede hacer de muchas maneras. El camino creo que empieza como lo que decías, que es el querer, simplemente querer y pedirlo, ¿no? Desde esta
de estas ganas de hacerlo. Desde la parte personal, a mí me ha dado muy buen resultado también. No es fácil, no es un camino fácil, pero tiene una satisfacción maravillosa cuando lo logras, ¿no? Y que, como diría que un gran maestro y que admiro mucho, que ya murió también, el señor, el psicólogo Carl Rogers, ¿no? Que nos decía, bueno, decía que siempre estamos en proceso de convertirnos en persona, nunca nos acabamos de terminar, siempre estamos en proceso y sí, creo que aun cuando estamos despertando todos los días, porque esto es un proceso continuo, ¿no? No es de que ya me llegó la iluminación y ya, ¿no? Es Sí. todos los días nos vamos enfrentando a las cosas de la vida, del día con día, y disfrutarlo. Yo creo que también es una clave importante cómo lograr disfrutar de la vida, agradecer y que te da como mayor plenitud, ¿no? El agradecer lo que tienes en este momento. Sí, sí, de verdad. Entonces, pues me da muchísimo gusto de veras que nos hayan sintonizado el día de hoy. Sabemos que, bueno, esta fue una especie de como de prueba porque no teníamos como mucha idea de cómo se maneja la tecnología, pero me parece que por ser prueba estuvo excelente, me encantó, me siento muy contenta y creo que vamos para adelante, mi querida Ivonne. ¿Cómo ves? Perfecto, entonces pues yo te agradezco y si me sigues invitando, yo feliz, a mí ya sabes que me encanta estar platicando y dependiendo de quién se deje, como dicen, platicamos un poquito más filosófico o lo vamos dejando un poquito más suavecito. Entonces, la plática se va a ir dando y yo espero que haya un poquito más personas que estén uniéndose con nosotros y va, si me invitas con Perfecto. todo gusto, aquí nos seguimos Excelente. viendo. ¿Cómo Perfecto. se llama tu libro, Ivonne? ¿Y dónde lo podemos encontrar? Trascender y lo encuentran en Amazon, incluso igual voy a poner la liga ahí está muy visible en mi página de Facebook, pero si no lo encuentran así, nada más lo ponen Trascender, autora de Ivonne Hernández, y ahí lo van a encontrar en Amazon. La verdad sí se los recomiendo, no es porque yo lo haya escrito, No, pero está es que la buenísimo. historia es buenísima, o sea, la historia es muy, muy buena. Y Sí, te, sí, y te, sí, y sí te vale el apasiona. tiempo que le dedicas leerlo, sí. Y en una ocasión, perdón, es que hablo mucho, pero ya ahorita les pongo pausa. En una ocasión que estuve en la feria del libro, yo les decía a una chica, porque he tenido la bendición que me lea gente grande y gente joven, y una chica que le gustaba leer me dice, pero ¿será que a mí me gusta? Le dije, yo creo que sí, si no te atrapo en las primeras 5 páginas, te devuelvo el dinero. Oye, lo leyó en un día, me dijo, me mandó un mensaje que le encantó y pues bueno, yo muy, muy contenta y muy feliz. Y pues bueno, de eso se trata, que la gente le guste y lo disfrute también aparte. Muchas Está gracias, mi muy querida amiga. apasionante, la verdad. Yo lo leí 2 veces Ay, muchas y gracias. la verdad es que, por eso lo digo, con todo el conocimiento, vale la Gracias. pena leerlo. Creo que es una joya, de verdad lo vuelvo a repetir. Gracias. Ivonne, muchísimas gracias, Al de contrario. verdad. Gracias a todos. Síganos en los martes. Vamos a continuar con charlas de este tipo. A lo mejor ustedes nos pueden poner algún tema, algo que tengan alguna duda con respecto a lo que está diciendo la licenciada Ivonne. De Mil Amores estaremos a sus órdenes, estaremos contestando las preguntas que tengan. Y bueno, pues ya lo escucharon, pueden encontrar este libro maravilloso, que es un excelente libro para que lo podamos leer en todos los tiempos, pero hoy es cuando más se necesita por lo que estamos viviendo precisamente. Gracias. Entonces les mando un abrazo, que estén ahí en casita calientitos con una tacita de café o de tequila, ¿verdad? Cualquier de lo que sea entre semana, lo que se antoje primero, pero bueno, pues entonces seguimos en contacto y que tengan una muy bonita noche. Nos Gracias. vemos pronto. Nos Gracias. vemos. Gracias, gracias. Bye.